humanos, desde las diferentes formas que se vengan. Uno de los actos que no se pueden olvidar es la parte esta del protagonismo que tuvo la Universidad de El Salvador en la parte esta del proceso de cambio en el país, donde el pensamiento filosófico de la universidad a través de los trabajadores, docentes y maestros le dieron espacio a este movimiento guerrillero que se le llamó el FMLN con sus diferentes estructuras, pero que al inicio se vio involucrada el alma mater, los hijos de la Minerva, en comenzar a entender qué era lo que estaba sucediendo en aquella época donde habían gobiernos dictatoriales, como le llamaban en aquel entonces, habían gobiernos militares. Hubo una masacre, que es la masacre del 30 de julio. Muchos que vivieron esa época no lo olvidan y algunos todavía andan buscando a sus familiares porque no los encuentran. Vamos a hablar de eso y también de otros procesos que se han venido dando en América Latina. Para ello nos va a acompañar el licenciado Benjamín Cuellar. Y bueno, cuéntenos el proceso histórico que hemos vivido y esa situación tan delicada que se vivió en aquel entonces y que algunos cuentan qué fue lo que sucedió en esa masacre del 30 de julio. Mire, yo creo que primero, Mario, es necesario referirse a antecedentes. Sí, los antecedentes históricos. La Universidad de El Salvador históricamente fue suspendida su autonomía, arrebatada, invadida, corrió sangre por su campus. Saqueada. Bueno, yo no sé, saqueada, pero eso ya fue después de la toma del 19 de julio de 1972. Y por eso quiero ubicar, para que la gente pueda hacer similitudes de lo que está ocurriendo en la actualidad. Pero sí, desde la época antes del martiniato, de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. Martínez le suspendió la autonomía, pero antes también ya habían habido otros ataques a la Universidad de El Salvador. Ahora, visto en perspectiva, sigue el espectáculo del gobierno dictatorial, porque ya después del 1 de junio, hace poco, no se sentó en la silla presidencial Bukele, se sentó en la silla dictatorial. En segundo lugar, la represión ya se está dando, se está viendo con el régimen de excepción. O sea, yo dejo claro, no estoy en contra de que se metan a la cárcel los delincuentes, y por eso deberían de estar en la cárcel algunos funcionarios también, que son delincuentes. Pero lo que falta, eso es por parte del régimen, pero lo que falta en la actualidad es la organización de la población, ¿verdad? Y una defensa de los derechos humanos en los cuales estén en primer lugar las víctimas, no estén en un plano atrás de quienes dicen representarlas. Entonces, un rápido vistazo, perdón, sí, Mario. Voy a expresar lo siguiente. Bueno, en este proceso de estar rememorando todo lo que ha sucedido en el país, esta cuestión de reprimir a los estudiantes, a los trabajadores, a los docentes que marchaban en esa época del 75, 1975 del siglo pasado, es una situación que provoca meditar y dicen es que la casa de estudio más importante del país, que eleva su pensamiento a otro nivel, le está poniendo al mundo y diciéndole cómo está la situación en el país. Son un problema los intelectuales, los académicos, que protestan por algo que no estaba bueno en aquella época. Mire, yo creo que el problema está en que los militares, ¿verdad?, o los gobiernos dictatoriales, ¿verdad?, saben que la educación es una forma de resistir, ¿verdad?, y de luchar por hacer valer la democracia, el respeto de los derechos humanos, ¿verdad?, y eso les molesta para su proyecto. Entonces ellos prefieren más que la cultura la dictadura, y la dictadura tiene como un puntal importante la fuerza, la represión. Eso es lo que parece que puede darse nuevamente en el país. Recientemente, no sé si lo comentamos, Mario, pero el 25 de julio pasado
Milei, Javier Milei, el presidente, bueno, Candidato. algo troglodito. No, ya es presidente. Ya era, no, cuando el año pasado, que Argentina. todavía era candidato. No. Acaba de tomarse el 25 de julio, hace unos días. Bueno, Ha intervenido la Universidad Nacional de las Madres Plaza de Mayo. Una igual, universidad que tiene en su centro la defensa de los derechos humanos. igual a la universidad allá en Nicaragua, la UCA. Igual que lo que ha ocurrido con la UCA en Nicaragua también. En Nicaragua, de 1922, no, perdón, de 1920 a 1923, 21, 22 y 23, en 3 años, Daniel Ortega, el régimen Ortega Murillo, ha clausurado 30 universidades. 30 universidades. La penúltima de esta fue la Universidad Centroamericana, que es de los jesuitas allá en Nicaragua, o era, porque la desaparecieron. Voy a hacerle una pregunta. Cuando se ve este ambiente que sucede con algunos gobiernos, me recuerda a alguien que tal vez usted conoció y que dijo que el pensamiento era el pensamiento liberador, viniendo de un jesuita. Los intelectuales, ¿eso es un problema para aquellas personas que detentan el poder? Porque los intelectuales tienen un pensamiento que liberan a la población de las cosas que están sucediendo, le demuestra la realidad a través de lo que entienden, lo que saben, y que el pensamiento lo elevan a otro nivel. Que educan políticamente, o sea, que le hacen ver su realidad, ¿verdad? Y las formas incluso para transformarla. Ese al que se refiere, supongo yo, es el jesuita Ignacio Ellacuría, ¿verdad? Exacto. Asesinado hace, ¿qué? 45 años. 79, 89, 99, 2009, 2019. Hace 45 años. Y cuyo asesinato, junto con 5 sacerdotes, hermanos jesuitas de Ellacuría, y Julia Elba Ramos y su hija Celina Ramos, es un crimen, una masacre que continúa en la impunidad. La gente que educa, ¿verdad? Sobre la realidad nacional es un problema, es una piedra en el zapato para los dictadores que quieren avanzar de manera arbitraria, con represión, cortando las libertades. El orden era, en el caso de la masacre de la UCA, Ellacuría. O sea, había que eliminar a Ellacuría sin dejar testigos, ¿verdad? Pero así ya habían asesinado 9 años antes, 9 años y un mes, al rector de la Universidad de El Salvador, Félix Ulloa, el Grande, aclaro, el Grande, Padre. ¿verdad? Sí, el padre, el Grande, ¿verdad? Ahí Guillermo Alfredo Benavides, el coronel que acusaron de ser el que había dado la orden, cosa que no es cierto, él recibió la orden y la transmitió. Entonces Guillermo Alfredo Benavides le dijo a Ponce, ¿verdad? Pero en mi zona que le habían dado para comandar, en el comando de seguridad, la cabeza es Ellacuría, ¿verdad? Y entonces le dijo, Ponce lo único que le dijo es, hay que cortar cabezas. O sea, cíclicamente en El Salvador hay estallidos. La rueda de la historia se mueve, pero en el mismo lugar, patinando, ¿verdad? Y cada vez los estallidos son más violentos porque se hunde más cuando toca fondo. Hace 30 años, 32 años, El Salvador era el ejemplo del mundo, como ahora dicen que es ejemplo también. En aquel tiempo, Naciones Unidas vendía El Salvador como la experiencia exitosa en resolución de conflictos por la vía negociada. ¿Sí? Y así como ahora dicen que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental y que esto y lo otro. No, hombre, cuando las condiciones están, ¿verdad?, del hambre y se quieren resolver con la sangre para detener la protesta, ¿verdad? El estallido tiene que volver y cada vez más violento. 1833 con Anastasio Aquino y los pueblos nonualcos. 1932 con Feliciano Ama y los pueblos los izalcos, ¿verdad? Y la matanza de 1932.
Después la dictadura de Hernández Martínez y las luchas por derrocarlo. Después la revolución en las urnas, con el GAN electoral de 1972 y 1977. Y aquí me quiero detener rápidamente porque en 1969 la Fuerza Armada era aplaudida en las calles de San Salvador, ¿verdad? Pero un montón de gente cuando regresaban de las veredas de Honduras, ¿verdad? Triunfando la guerra de la dignidad nacional. Y Sánchez Hernández, el general Fidel Sánchez Hernández, alias Tapón, chiquito y gordito, sí, así le decían, era el héroe nacional, ¿verdad? Y 3 años después sufrieron la derrota en las urnas. Es nadie, un extraterrestre o una organización política, un partido político, quien va a cambiar las cosas. Eso está demostrado que no. Estoy hablando de la región de América Latina. O sea, tiene que ser la gente organizada, luchando por defender y hacer valer sus derechos. Entonces, parte de lo que se da alrededor de lo de Venezuela tiene que ver con lo que pasa acá en el sentido de tener a un Bukele que ha llegado violando la Constitución a sentarse en la silla dictatorial por otros 5 años más, ¿verdad? Antes era presidente constitucional, pero ahora ya no. Y que venga y que diga, que cuestione las elecciones de Venezuela, cuando aquí hizo todo desde el 1 de mayo del 2021, cuando destituyó a la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República, y después cuando anuncia que va a ser candidato a la reelección, violando la Constitución. O sea, las elecciones de él, que no venga a ponerse corona, o sea, son igual de fraudulentas que las de Maduro. Entonces, y cuando se logran las condenas, ahí ve lo que pasa con Nicaragua, con Ortega y Murillo. O sea, han condenado un montón de veces, ¿verdad?, a Nicaragua, y no pasa nada, ¿verdad? Tiene que nacer desde dentro, ¿verdad?, la fuerza contundente para pararle el carro a los dictadores. ¿Y por qué siempre este tipo de régimen siempre van detrás de los intelectuales? Lo decíamos al principio. O sea, la cultura, la educación, de la cual son parte los intelectuales, no son los intelectuales, pero son parte importante de esto, ¿verdad? Es algo que intelectuales que les han llegado al precio, ¿verdad? Y no son ni tan intelectuales, y muchos de la Universidad de El Salvador, que están escribiendo, opinando en programas de televisión o de radio en favor de Bukele, ¿verdad? Esa es una cuestión. Otros que ya tiraron la toalla, ¿verdad?, que se cansaron, que ¿para qué, verdad? Ya hicimos lo que teníamos que haber hecho antes. No ha habido un recambio también en cuanto a esa capacidad de pensar la realidad y de orientarla. Creo que el último, no sé, perdón si me equivoco, pero creo que el último que estuvo a la altura de ese desafío fue Ignacio Ellacuría, ¿verdad? En parte también Martín Baró, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, pero más adelante ya no ha habido mentes que estén al servicio de la causa de las mayorías populares, como mencionaba Ignacio Ellacuría. La universidad y la proyección social de la universidad al servicio de las mayorías populares. Hay varias reflexiones de Ellacuría sobre universidad y mayorías populares. Y creo que también falta la creatividad. O sea, la gente dice, no, es que ahora andan solo con el celular, y los jóvenes se están dedicando, o sea, andan drogados con el celular. Pues deberían de hacer lo que antes se hizo, ¿verdad?, con las cajas de zapatos, por ejemplo. O sea, las cajas de zapatos servían para entregarle los zapatos cuando los compraba. Pero la creatividad entonces
hizo que esas cajas de zapatos sirvieran para ponerle un cohete con el boletín de las Fuerzas Populares de Liberación, el Rebelde, y llevarla al punto de buses de la Ruta 2 en Mexicanos y reventarla cuando estaba la concentración de... Bueno, ha sido una satisfacción haber conversado con el licenciado Benjamín Cuellar, recordando los procesos históricos de nuestro país. Este fue su programa, Controversia Radio, a través de Radiodifusoras de Oriente. Hasta la próxima.